Bueno, vamos a retomar las sesiones de este grupo 1. Vamos con la segunda mesa. Una mesa que, como la anterior, tiene investigadores europeos y latinoamericanos. Una mesa que también da continuidad a los contenidos tratados en la mesa anterior. Porque las comunicaciones reflexionan también a partir de la situación de crisis, pero a diferencia de la anterior, las ponencias que vamos a escuchar traen ya posicionamientos posibles, sugerencias acerca de la posibilidad de salidas viables a la coyuntura. Primero va a intervenir Taina Simán, de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, en un trabajo en colaboración con Fran Mateis, de UNUCRIS. Su comunicación se titula The Rise of the Centralized Regionalism in South America, Fragmentation and Proliferation of Regional Initiatives since 2016. A continuación lo hará Detlef Nolte del GIGA de Hamburgo, con una comunicación titulada Reintegrando el neofuncionalismo al estudio del regionalismo latinoamericano, perspectivas y limitaciones. Finalmente, online, lo hará la coordinadora de esta sala, la profesora Rita Giacalone, con un trabajo titulado Crisis y cambio en ASEAN y Mercosur, respuestas institucionales a crisis económicas. Seguimos disponiendo de 20 minutos por presentación. Luego dispondremos, en esta mesa tenemos solo 3 ponentes, luego disponemos de 40 minutos para el debate. Yo creo que puede ser suficiente, habida cuenta de que tenemos un ponente menos y se alargan menos las intervenciones. Así que, Taina, tienes la palabra, te paso el micro. Taina y Fran. Fran, desde aquí, encantado de saludarte. Perfecto, muy buenos días a todos. Desde Bélgica, siento no poder estar con todos ustedes en persona esta vez, pero por suerte Gridar y el equipo de organización local nos está permitiendo comunicarnos a distancia y muchas gracias a ellos por eso. Entonces, hoy Taina Simán y yo vamos a presentar investigaciones que empezamos en el UNUCRIS, en el Instituto de Estudios de Regionalismo Comparado de la Universidad de las Naciones Unidas, y es una investigación sobre, digamos, conceptos de regionalismo y cómo conceptualizarlos. Las diapositivas que van a ver están en inglés porque el artículo también está en inglés, pero vamos todos los dos vamos a hablar en español. Ahí ven el índice del artículo y de la presentación. Yo voy a empezar con una aproximación más bien conceptual de lo que es el regionalismo descentralizado, y vamos a empezar con la época post-2015 del crisis de regionalismo centralizado, como lo intentamos de llamar, que muchos ponentes ya hablaron de eso. Y vamos a contextualizar lo que es el regionalismo descentralizado de 2 maneras. Una forma es la fragmentación institucionalizada, o sea, un abandono colectivo de lo que fue el regionalismo dominante hasta esta época. Y en segundo lugar tenemos a una proliferación, una multiplicación de mecanismos de gobernanza que se enfocaron más bien o geográficamente o temáticamente en unas áreas específicas. Y vamos a terminar con las conclusiones preguntándonos si el regionalismo descentralizado ahora es algo de pasaje o está aquí para quedarse con nosotros. Ponemos, pues sí, ahí estamos. Entonces, una aproximación conceptual a lo que puede ser
regionalismo descentralizado, empezamos con la época pre-descentralizada, o sea, el regionalismo latinoamericano del 2000 al 2015 más o menos, que tenemos organismos regionales que se crearon o se reformaron como el Mercosur, y que forman una entidad de organizaciones que son diferentes, pero comparten una visión de hacer integración de manera más global, de tratar muchos temas y de tener muchos países de forma de hacer coherencia en una región. Luego, en el 2016, tenemos hechos de ruptura para esta época de regionalismo, el juicio político a Dilma Rousseff, pero también la suspensión de Venezuela en el Mercosur, que generan una falta de liderazgo regional, el papel que jugaron Brasil y Venezuela en esa primera época ya no hubo más. Y lo que podemos observar desde el 2015 y después es una fragmentación en iniciativas que son más exclusivas, o sea, grupos más pequeños que ya no están abiertas para todos los países de América del Sur, o que se fragmentan porque hay diferencias ideológicas. Tenemos al mismo tiempo una proliferación de iniciativas más flexibles que se organizan afuera de las instituciones más bien políticas, más centralizadas. Y todo eso intentamos de conceptualizarlo en una idea de descentralización, o sea, un proceso de toma de decisiones y también de implementar gobernanza regional que está mucho más disperso. Y a diferencia del regionalismo centralizado que hubimos antes, el poder de toma de decisiones no está solamente en los gobiernos nacionales que actúan a través de organizaciones regionales, pero impulsado por una toma de decisiones que está muy dispersa, que tenemos múltiples actores y marcos que pueden jugar un papel en la política regional. O sea, no es solo un enfoque de gobernanza de abajo hacia arriba, pueden entrar también actores subnacionales, incluso no estatales, que tienen un mayor papel en ese tipo de gobernanza. El núcleo del regionalismo descentralizado se encuentra en un marco que incorpora varios niveles de gobernanza de diferentes actores, que puede ser tanto vertical, o sea, entre diferentes niveles de gobernanza, pero también horizontal entre varios, entre actores del mismo nivel, pero que actúan en diferentes temáticas. Encima de dinámicas de descentralización de cobertura geográfica, tenemos también la cobertura temática que se descentraliza, que mientras que el regionalismo centralizado apuntaba a organizaciones para cobrar un gran nivel, una gran gama de temas de integración bajo un mandato político. Vemos que la descentralización implica que hay diferentes áreas de política que se dispersan en varias iniciativas, tal vez con coberturas de participantes y geográficamente muy diferentes y superpuestas. Con eso doy la palabra a Taina, que va a seguir con la diapositiva siguiente. Bueno, gracias, Frank. ¿Sí? No sé.
Ahí está. Bueno, si decimos, gracias Frank por el inicio de la presentación, buenos días a todos. Si decimos de descentralización, partimos de la idea de que había algún tipo de descentralización al inicio, ¿no? Y entonces, lo que llamamos descentralización es que no había solamente un acuerdo en común de cuáles eran los objetivos y los rumos de la integración, de qué se quería hacer con eso, pero que también había un nivel de coordinación para hacer con lo que se actuara en ese sentido. Y entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Que llegamos a ese punto de desintegración. Y de descentralización. Mucho se habló hoy de liderazgos regionales y nosotros también vamos a hablar un poco de eso, porque este también es nuestro punto. Entonces tenemos que esa centralización tenía como causa principal el liderazgo y con eso se hizo principalmente con la coordinación entre CAN y Mercosur, que desde ahí surgió la UNASUR, y también había el ALBA, ¿no? Entonces pusimos dos líderes principales en la región, Brasil y Venezuela a la época, y que juntos era una competición cooperativa, ¿sabes? Cuanto más se competían uno con el otro en la región, reforzaban sus poderes también. Y al contrario, entonces llegamos que esa descentralización es causada por tres factores principales que fueron sus desencadenantes, ¿no? En primer lugar, el problema de la crisis de Venezuela, ¿no? Por el precio del petróleo y también por la muerte también de Chávez. Y y con eso ya se perdió uno de los liderazgos de la región y en segundo lugar el impeachment de Dilma. Y por fin, además de esas dos cosas que a partir de ahí consideramos que no hay más liderazgo, hay un vacío en el liderazgo de la región y por eso tenemos descentralización. Tuvimos también los gobiernos de derecha que tomaron, o sea, grande parte de Sudamérica. Y con esos gobiernos de derecha tenemos un problema que se refuerza el vacío de la región del liderazgo porque no quieren liderar y también hay una pregunta ahí que se queda en el imaginario de que se iban a seguir, ¿no? Los liderazgos que tuvimos antes. Y entonces esto, si antes teníamos que centralización era causado por el liderazgo, entonces la descentralización va a ser al contrario, ¿no? El vacío en el liderazgo. Y nuestra idea fue mucho más de ver qué es lo que hay entonces. Hablamos de desintegración, de descentralización, pero ¿cuáles son las iniciativas que pudimos identificar en ese tiempo? Bueno. Sí, gracias, Taina. Voy a seguir con esa parte sobre la fragmentación, un abandono casi colectivo del regionalismo centralizado que había en esa época. No voy a rehacer el cuento de la salida del UNASUR, ya que tenemos muchos expertos ya en la sala que cobraron eso, pero hay solo una cosa para señalar en la salida del UNASUR, es que esa división ideológica que impulsó la salida de muchos países, que al final no resultó a un resurgimiento de UNASUR, como se podía imaginar que al inicio tenemos una división ideológica, pero tenemos un momento donde hay más bien conferencia, porque tenemos toda esa ola azul que hace que hay más bien un acercamiento de las ideologías
de una cierta manera, pero sí se consideraba que el UNASUR estaba tan asociado con una idea de izquierda que la había creado en primer lugar, que no se volvió a reutilizar. Al mismo tiempo se veía bastante claro las debilidades institucionales del UNASUR que cuando miramos a los desacuerdos sobre el nombramiento de un secretario general que creó un vacío de poder y una falta de procesos claros de toma de decisión y debilidades que realmente no ayudaron a UNASUR a sobrevivir en esa época. Lo que vemos en los años después es un surgimiento de organizaciones alternativas, en primer lugar el PROSUR, que ganó fuerza entre países con líderes de derecha y que opera con una estructura institucional muy ligera, muy descentralizada en comparación con organizaciones regionales anteriores, que prioriza procesos de toma de decisiones muy ad hoc y en lugar de establecer un aparato institucional más bien formal, se basa en una red muy descentralizada de algunas instituciones gubernamentales o ministerios que obviamente ya existen en los países para facilitar coordinación y también cooperación. Y con eso, dentro del PROSUR, la presidencia que es rotaria, juega un papel crucial en establecer la agenda, pero no hay una toma de decisiones más bien centralizada. Entonces, no se creó un aparato burocrático de administración regional y se aprovechaba de estructuras administrativas que ya existían dentro de los países miembros para llevar a cabo actividades o negociaciones. Eso dificulta continuidad institucional, o sea que al tener una burocracia regional muy o casi no existente, por no decir minimal, se concentran esfuerzos de integración en cumbres ejecutivas, en reuniones de administraciones nacionales, y entonces dependen mucho del compromiso de que cada país hace en su área respectiva. En segundo lugar, un otro ejemplo, tuvimos la creación del Grupo de Lima, que surgió con una iniciativa diplomática, y también ahí vemos que no se crea más que una plataforma multilateral que puede facilitar un diálogo y cooperación entre instituciones nacionales que ya existen. Entonces, no tenemos un avance ahí que pasa por centralización o por institucionalización, y aún si esta plataforma o este grupo tenía como objetivo de también jugar un papel más bien multilateral, de tener vínculos con la Organización de Estados Americanos o la Unión Europea para integrarse. Eso no resultó en un apoyo por la construcción de una institución regional permanente para la estabilidad regional, como se podía imaginar en esa época. Entonces, ese enfoque en diálogo, en coordinar, eso se hizo por una forma muy ligera, muy descentralizada, que no se traduce en instituciones permanentes. Doy la palabra a Taina de nuevo.
Y entonces al otro lado, además de lo que dijo Frank de una fragmentación, también tenemos iniciativas que las clasificamos como proliferación, ¿no? La idea aquí de la proliferación es lo mismo que ya decimos antes, que dijo Frank, que son instituciones, son iniciativas sin un marco institucional no muy fuerte, ¿no? Y que por veces no son permanentes, vienen de una respuesta a los problemas regionales, viene de una parte de las demandas, porque las demandas siguen existiendo, que existen respuestas coordinadas y como resultado es que esas iniciativas de proliferación son temáticas. Aquí elegimos 3 de ellas, una es RUNASUR, que es una idea de una organización civil coordinada por Evo Morales, que tiene como objetivo juntar las demandas de una Sudamérica plurinacional, eso es los pueblos originales, pueblos indígenas, los sindicatos, sociedad civil, y con eso elaborar algún tipo de coordinación para hacer demandas. Tenemos también el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental que sugiere un marco legal en común para la región y que por la mayor parte del tiempo el liderazgo del acuerdo de Escazú fue por Chile. Y pusimos acá también la Organización Panamericana de Salud, que fue de donde surgieron las respuestas más fuertes para la pandemia en la región. Claro, es una iniciativa de Naciones Unidas y no de la región, pero ellos coordinaron junto a los presidentes unas reuniones, la organización de un fondo, y para hacer un contrapunto con OPAS, ¿no? Con la Organización Panamericana de Salud, tuvimos algunos intentos en ProSur y que también consideramos como una iniciativa chilena y como contrapunto solo emitieron declaraciones y tenían un carácter muy fuerte de la ausencia de Venezuela y Brasil en esas dos discusiones. Sí. Lo que tenemos en común entre todas esas de proliferación es que Brasil y Venezuela estaban completamente ausentes en todas ellas. Y por fin, como conclusiones, acá lo que tenemos que pensar ahora sobre qué van a pasar con esas iniciativas, tanto las de fragmentación cuanto esas de proliferación, es si hay sustitutos para ellas. O sea, gran parte de lo que hizo OPAS en la pandemia puede ser que, no sé, tal vez ISAGS, hay un intento de reavivarlo, ¿no? Para la salud en la región. El acuerdo de Escazú es importante poner que la idea es que gane más fuerza a partir de ahora, incluso Brasil ya lo envió al Congreso, y lo que pasa con Escazú es que la ejecución de los tratados siempre va de las cuestiones legales siempre va a depender de los gobiernos. Y RUNASUR tenemos un cuestionamiento si Evo puede llevarlo a frente, ¿no? Ha pedido muchísimas veces por el apoyo de Lula, pero Lula no se pronuncia sobre RUNASUR porque existen tensiones con Perú y a Brasil le interesa que Perú vuelva a UNASUR, ¿no? Y entonces creo que por eso no ha hecho una declaración oficial de apoyo a RUNASUR también. Claro. Y es demasiado temprano para decir que regionalismo descentralizado es una fase que se fue. Ya hablamos muchísimo de eso. Y la cuestión es si ahora tenemos un liderazgo sin seguidores. O seguidores y qué es lo que van a seguir ellos, ¿no? Entonces es eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, primero tengo que corregir un poco el título. No voy a hablar sobre el neofuncionalismo, sino solamente sobre el funcionalismo. El próximo mes en la IPSA voy a hablar sobre la parte neofuncionalista, pero hoy por falta de tiempo me voy a concentrar en esa parte. Bueno, el punto de partida para mis reflexiones fue la llamada de fortalecer la cooperación técnica y sectorial para superar la crisis del regionalismo latinoamericano. Hay varios artículos sobre eso. Es el artículo de Rodríguez y Kleiman en Foreign Affairs Latinoamericano, donde ellos hablan de un multilateralismo cooperativo técnico-científico. Creo Tom Legler después también ha usado ese concepto y otros también. O también ese artículo de Actis y Malacalzo en Nueva Sociedad, donde ellos dicen será necesario anteponer las cuestiones temáticas a las dogmáticas, trazando los lazos entre los campos técnicos y los ámbitos políticos, económicos y sociales de la cooperación regional. También hay en ese libro sobre el no alineamiento activo un artículo de Diana Tusi, donde ella también hace hincapié a los teóricos del funcionalismo, neofuncionalismo, Karl Deutsch, Ernst Haas y David Mitrani. Y finalmente ese artículo muy bueno de Ruano y Saltalamacchia, donde ellos comparan la reacción de diferentes organizaciones regionales a la crisis de COVID. Y ellos dicen, argumentan que CELAC fue salvada por el funcionalismo, porque la demanda funcional de abordar la pandemia sí funcionó como incentivo para relanzar la cooperación dentro de este mecanismo moribundo. Claro, porque el gobierno mexicano al principio, durante la presidencia por tempore, ha reforzado el trabajo en ciertas áreas, incluyendo también el tema del COVID, que no estaba antes en la agenda. Por eso surgió mi interés de releer los textos del funcionalismo. Tengo que confesar que antes nunca he profundizado en los clásicos, he leído los textos neofuncionalistas, pero siempre pensé el funcionalismo es algo fuera de moda. Pero bueno, entonces yo he leído esos textos de David Mitrani, la mayoría ya escrito en los años 40 y antes, algunos más tarde. Entonces, la pregunta es, ¿por qué un enfoque funcionalista podría ser de interés para el regionalismo latinoamericano? Y pienso hay tres razones. Creo, por un lado, puede mostrar una salida de las crisis recurrentes que ya hemos discutido antes, del regionalismo. Por un lado, la falta de voluntad de ceder soberanía, un tema muchas veces discutido. El interpresidencialismo, que si los presidentes son amigos, funciona, si no son amigos, no funciona. Y que también lo que hemos visto en la crisis de UNASUR, que los conflictos políticos entre presidentes pueden tener un impacto negativo en la cooperación sectoral en áreas de políticas públicas, cuando la cooperación entre los presidentes ya no funcionaba en UNASUR, tampoco los consejos sectoriales funcionaban. Bueno, entonces, ¿qué ideas puede aportar un enfoque funcionalista a la solución de los problemas del regionalismo latinoamericano? Creo, por un lado, ofrece una alternativa a los proyectos de integración predominantemente políticos. Mitrani siempre ha sido bastante escéptico respecto a la política, entonces es diferente de la lógica del neofuncionalismo, donde la esperanza va que los problemas en los sectores pueden incentivar a los políticos a profundizar la cooperación. Además, hay que decir al principio que Mitrani nunca ha desarrollado una teoría funcionalista, él siempre habla de un enfoque o de una idea funcionalista, entonces es un poco más flexible. En contraste, los teóricos de neofuncionalistas siempre tenían la idea de desarrollar una idea, a esos artículos de Spitter del 97, donde tiene todas esas estructuras muy complicadas, que al final él tampoco entendió que ha desarrollado allá.
Por otro lado, un enfoque funcional no ofende el sentido de nacionalidad o el orgullo de soberanía. Es una cita original, traducido de Mitrani, que es, como sabemos, un tema sensible en el regionalismo latinoamericano. Entonces, la idea es un poco más, es tomado de un artículo de Breslin y Wilson, que aplican ese funcionalismo al regionalismo en Asia, donde ellos hablan de la idea de construir regiones funcionales, y eso también puede ser una acción para América Latina tal vez más eficaz que la situación que tenemos hoy en día. Y un enfoque funcionalista también supone que las organizaciones funcionales o técnicas necesitan un cierto grado de autonomía en la toma de decisiones, que no es importante si creamos solamente en estructuras funcionales sin una cierta autonomía. Estamos en lo mismo que hoy con la influencia más del político. Pero Mitrani también es consciente de las limitaciones de una cooperación técnica funcional con un cierto grado de autonomía cuando escribe, cita, que cuanto más amplio y vago sea el rango de actividad, menor será la probabilidad de que una organización técnica goce de la libertad de una autonomía supranacional. Entonces creo que en elecciones, si es un tema muy específico, cooperación en el sector de salud, sería mucho fácil de cooperar de manera sectoral, de una cierta autonomía, en contraste con un tema un poco más difuso, no sé, cooperación, integración social, ya sería un poco más difícil. Bueno, entonces encontré esa cita de Mitrani, que me gusta tanto, que le voy a leer ahora, en total cuando le he leído, es una cita de un texto de él escrito en los años 40, donde él dice, los esquemas funcionales son el mejor de los casos complementarios entre sí, ayudándose unos a otros, y en el peor de los casos independientes entre sí. Cualquier esquema puede ponerse en marcha en cualquier momento, ya sea que los demás sean aceptados o no, y cualquier esquema funcional puede vivir y prosperar incluso si otros esquemas fracasan o son abandonados. En tiempos tan cambiantes tienen la virtud invaluable de una existencia autónoma y también de un desarrollo autónomo. Un esquema iniciado por unos pocos países podría ampliarse más tarde para incluir a miembros retrasados o reducirse para permitir que los reluctantes se retiren. Además, puede variar en su composición. Los países podrían participar en algunos esquemas y tal vez no en otros, mientras que en cualquier acuerdo político una decisión tan dividida obviamente no sería tolerable. Cuando he leído ese texto, pienso, oh, eso se puede aplicar sin problemas al contexto latinoamericano, a una cierta flexibilidad, no todos tienen que participar, y si hay problemas en un sector funcional, eso no tiene con necesidad un impacto negativo en el otro. Bueno, y yo creo, por eso que el enfoque funcionalista podría ayudar a superar los conflictos políticos y las líneas divisorias en enfatizar las necesidades comunes que trascienden las fronteras nacionales. Entonces, para Mitrani, el enfoque funcionalista implica un cambio de perspectiva política, debe ayudar a desplazar, también necesita el énfasis de las cuestiones políticas que dividen a aquellas cuestiones sociales en las que el interés de los pueblos es claramente afín y colectivo, a cambiar el énfasis del poder al problema y propósito. También es una idea muy buena para el contexto actual de América Latina, cooperar más en temas específicos donde tal vez se puede movilizar parte de la ciudadanía y tratar de evitar una politización demasiado. Además, yo creo que un enfoque funcionalista es consistente con la visión crítica de los conflictos entre los presidentes como una de las causas de la crisis de regionalismos. En ese artículo de Breslin y Wilson, donde aplican también un enfoque funcionalista a la Asia, señalan que a nivel normativo, Mitrani pensó que con demasiada frecuencia la política y los políticos eran el problema y no la solución. Entonces, él tiene esa idea también de separar un poco la cooperación funcional de la política, también en contraste con el neofuncionalismo, que apuesta ciertamente en la politización para avanzar con la integración.
Por lo tanto, su solución propuesta era encomendar a los tecnócratas, en lugar de los políticos, la tarea de encontrar e implementar soluciones técnicas a los problemas transnacionales y blindarlos hasta cierto punto de la inferencia política. Creo esa visión positiva y funcionalista de la cooperación técnica corresponde a como también fue llamado, un multilateralismo técnico-científico. Pero también hay que admitir que existe una cierta ambivalencia en los textos de Mitrani cuando él escribe: la representación funcional ofrece un remedio válido para el creciente poder y aislamiento del administrador, reúne a los que saben con las cosas que saben, y en las que pueden tanto iniciar políticas como buscar su desempeño. Entonces, existe un cierto riesgo con ese concepto que los tecnócratas al final se controlen entre sí, y eso también una burocratización o tecnocratización de la política tiene también sus efectos colaterales negativos. Pero al otro lado también introduce ese concepto interesante del electorado funcional. Es muy difícil de traducir al castellano. En inglés es functional constituency, para influir en la política de los tecnócratas, y también mencionar a los ONGs como parte de ese electorado funcional. Entonces, podemos pensar en modelos de una cooperación sectoral, donde también hay canales de participación de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales. Bueno, como hemos escuchado, actualmente se debate la reactivación de UNASUR, y es muy interesante. Hay un artículo de Ricky Rossi y Krugel poco antes, cuando UNASUR todavía estaba floreciendo, no en crisis, donde ellos describieron UNASUR como un proyecto de gobernanza regional con una preferencia en su seno para crear un equipo de especialistas profesionales que se hagan cargo de un área política, en lugar de tener a políticos haciendo grandes y poco realistas declaraciones de intenciones políticas. Entonces, de esa interpretación de Ricky Rossi y Krugel, parece que UNASUR también fue, de cierta manera, un proyecto funcionalista. Y creo, de hecho, uno de los puntos fuertes de UNASUR ha sido esa colaboración funcional y flexible entre los países miembros, dentro de los consejos sectoriales, los consejos sudamericanos de salud y también de infraestructura. Creo que no todos los consejos fueron exitosos. Yo no requeriría el consejo electoral que ha legitimado elecciones no tan democráticos, y otros también no funcionaron bien, pero eso sí, y de cierta manera se trataba de un modelo de cooperación funcional diferenciado en diferentes áreas. Yo creo pero también que la integración regional sectorial de orientación funcionalista no es un automatismo. Entonces, ni es la bala de plata o de oro para resolver todos los problemas del regionalismo latinoamericano. Y además, creo también que los presidentes seguirán jugando un papel central en los procesos de integración latinoamericano. Pero nosotros, creo, la comunidad epistemológica que investiga el tema del regionalismo, tal vez podemos contribuir un poco para diseminar un poco más esas ideas funcionalistas en el debate actual sobre la reactivación de UNASUR. Y también es de esperar que los presidentes latinoamericanos hayan aprendido algo de la desintegración de UNASUR. Por eso me faltaba un poco en esa cumbre en Brasilia, primera discusión, porque fracasó UNASUR antes de empezar de nuevo, y se dan tal vez más espacio a una cooperación técnico-funcional estructurada, de tal manera que reduzca el riesgo, en inglés, de un spillover de conflictos políticos no relacionados con el tema de la cooperación funcional, a esa cooperación funcional. No sé si me falta eso. Sí, pero existe también un cierto optimismo. Eso forma parte del consenso de Brasilia, de esa declaración al final de esa cumbre en la semana pasada. Entonces, en punto 8 dicen los presidentes, o acordaron los presidentes, promover desde ahora iniciativas de cooperación sudamericana en áreas
que atañen a las necesidades inmediatas de los ciudadanos y después mencionan mucho salud, etc. Entonces, allá se puede ver tal vez una cierta apertura a una cooperación más funcional, pero hay que ver si esa cooperación más sectoral va a tener suficiente autonomía respecto a los conflictos políticos. Creo ya terminé. Bueno, gracias, Deles. Sí, concretamente 6 minutos nos has regalado. Un ejemplo de funcionalidad. Además, debo reconocer que el artículo de Deles me ha llevado a volver a leer a Mitrani. No lo hacía desde mi tesis doctoral. Hace ya, mejor no lo digo. Entonces, bueno, es muy interesante la aportación, todas las aportaciones que proceden de la revisión teórica de los clásicos, ya lo hemos demandado en la mesa anterior, sobre todo los clásicos latinoamericanos, es siempre bienvenida. Pero lo dejamos luego, si les parece, para el tiempo de debate. Rita, adelante. Tienes la palabra. Vamos a comprobar primero, si no te importa, si te oímos bien, para modular aquí el... Muy bien, te oímos bien. Ok, sí, muchas gracias, Mariana. Bueno, el subtítulo dice cuál es el enfoque prácticamente, observar cuáles fueron las respuestas institucionales a crisis económica. Y el trabajo tiene el objetivo de evaluar en esos cambios cuál es el rol del diseño institucional y cuál es el rol del contexto regional. Los casos que se comparan, y voy a pedir que pasen a la siguiente diapositiva, son los casos de la Asociación de Estados del Sudeste Asiático, ASEAN, y el Mercosur. Y las crisis que se comparan son la del 1997 o crisis asiática y la brasileño-argentina 99-2001. Esa es la primera crisis. La segunda es la crisis financiera global. La estructura del trabajo: primero se revisan las interpretaciones, que yo voy a obviar aquí, incorporaré algunas en la discusión. Luego pasamos a los estudios de casos y las respuestas. Y finalmente, comparación y discusión. Los criterios de selección en la siguiente diapositiva son los siguientes. Para los estudios de caso, o sea, para los acuerdos regionales, se trata de que tienen diseños institucionales distintos. La siguiente diapositiva, por favor. No, la anterior, gracias. Diseños institucionales distintos. En ASEAN, la llamada vía asiática, que es la integración por el mercado, donde la regionalización precede a la articulación del modelo. En el caso del Mercosur, todo lo contrario, un modelo formal eurocéntrico con grandes objetivos que luego se intenta poner en práctica. Y las crisis económicas son similares. Las dos primeras son de carácter endógeno, se inician en un actor del grupo y se contagian al resto. La siguiente es de carácter exógeno. El argumento es que hubo cambios institucionales como respuestas a las crisis. Por ejemplo, la reorientación de los objetivos, pero esa reorientación no respondió tanto al diseño institucional como al contexto regional. Y en ambos contextos regionales, la acción o inacción de los poderes regionales respectivos fue el factor clave. Perdón, ¿quién está cambiando las diapositivas? Porque no me siguen. Gracias. Y
Con esa argumentación pasamos entonces ahora a los estudios de caso, por favor. La primera comparación sincrónica es la situación previa de ASEAN y Mercosur, previa a la primera crisis, que la dividimos en situación con respecto a objetivos y alcance y con respecto a implementación. Encontramos en ASEAN, es una organización con interés en la seguridad, Mercosur económico y comercial. Sin embargo, en ASEAN hay ya un modelo exportador externo a través de una integración de facto con Japón, un factor o un federador externo. Y comienza a haber mayor interés económico con el fin de la Guerra Fría. Del otro lado, el caso de Mercosur es más conocido, puedo obviarlo. Un elemento clave es que los dos tienen decisiones por consenso, pero en ASEAN la implementación es flexible, es voluntaria, en el caso del Mercosur no. Pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Las medidas del ASEAN son bastante concretas, responderían a los aspectos técnicos de los que hablaba Nolte ahora, por ejemplo, simplificación de procesos aduaneros, desarrollo de nomenclaturas arancelarias comunes, aumento de intercambio de información, etcétera, etcétera. O sea, aspectos que no estaban tenidos en cuenta anteriormente. En el caso del Mercosur, encontramos, en cambio, que hay una serie de medidas que se aplican en dos etapas diferentes. O sea, la crisis brasileña, por la devaluación del real, provoca una cantidad de medidas unilaterales que fuerzan decisiones como el aumento del arancel externo común, grupos de coordinación macroeconómica, se estudia la factibilidad de una moneda común. Pero luego de la crisis argentina, todo eso queda postergado, abandonado. O sea, las primeras medidas no se adoptan. Y veamos entonces cuál es la situación posterior, que es la que ustedes tienen allí. En el caso de la ASEAN, encontramos que hay una reorientación del objetivo de la seguridad al objetivo económico, que se traduce en una mayor integración en cadenas de valor. Hay diversificación de socios comerciales, hay una profundización de la interdependencia intra-ASEAN e intrarregional, con ASEAN +3. Y acá es importante porque la relación con ASEAN +3 va a generarse a partir de medidas que toma el poder regional, China, en ese momento, como la iniciativa Chiang Mai, que se inicia articulando todos los swaps de monedas que existían antes y que eran temporales y dándole una estructura más grande porque incorpora ahora a Japón y a China, con lo cual los países de ASEAN que carecían de acceso al dólar o que tenían problemas con el dólar después de las corridas bancarias, encontraron que podían obtener acceso a dólares de Japón o de China cumpliendo ciertas condiciones. Por cierto, las mismas condiciones del Fondo Monetario Internacional, porque tenían que tener un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para tener acceso a los fondos especiales chinos y japoneses. Por el lado de Mercosur, la situación posterior la conocemos. Pocas cadenas de valor intramercosur. Acuerdos comerciales no por estudios de factibilidad económica, sino más bien por razones políticas, como acuerdos con India, con Egipto, con Unión Sudafricana. La culminación de la negociación CAN-Mercosur, que era comercial y económica, termina en un acuerdo político, la Comunidad Sudamericana de Naciones. Y la incorporación de sociedad civil se da en
agencias, foros que no tienen poder decisorio ni iniciativa. Entonces, lo que encontramos es que en los dos, aquí lo tenemos, no se altera el diseño original, pero se reorientan los objetivos. En el primer caso, aumentan compromisos con otros países, como Japón y China, pero justamente esos compromisos, la necesidad de mantener esos compromisos, dan permanencia a las medidas concertadas dentro del grupo. Y a mediano plazo, en el año 2006-2007, llevan a establecer la Carta de ASEAN, que es importante porque otorga personería jurídica por primera vez al grupo y que ellos la necesitan para luego poder negociar con los otros actores. Y va a ser la base que les va a permitir a mediano o largo plazo ingresar al RCEP y a otros megaproyectos regionales. En el caso de Mercosur, las respuestas concertadas fueron temporales o no se aplicaron. Los cambios institucionales fueron formales, se agregaron funciones sin incidencia económica ni capacidad decisoria y objetivos sociopolíticos desplazaron la agencia del grupo a organizaciones políticas como la Comunidad Sudamericana. La siguiente, por favor. Vamos entonces a la segunda crisis. En la situación previa al 2008, encontramos en ASEAN mayor nivel de implementación y prácticas más pragmáticas que discursivas. Del otro lado sigue la implementación baja, agencias sin capacidad decisoria, la Secretaría Administrativa se vuelve técnica, la Comisión Parlamentaria se vuelve el Parlasur, etc. Pero sí aparece la famosa Comisión de Representantes, pero su capacidad de decisión es mínima o de poder articular aquello que promueven. Luego puede haber discusión sobre esto. Respuestas a la crisis. Por un lado tenemos que el swap bilateral de monedas que se había articulado a través de la iniciativa Chiang-Sei se convierte ahora en un fondo común, en el que aportan todos. Hay una multilateralización del swap. Los gobiernos aplican una combinación de medidas pro y contracíclicas que no contradicen la reorientación económica del modelo. Del otro lado tenemos que comienza o se aplica, entra en vigor un swap de monedas bilateral entre Argentina y Brasil que se había aprobado antes y no se había puesto en práctica. Pero ese swap bilateral todavía hoy, según un estudio hecho en 2021, es incipiente, o sea, se pone en práctica o no según las necesidades de los gobiernos. Y las medidas que promueve Mercosur son teóricamente anticíclicas, pero los gobiernos aplican medidas procíclicas. O sea, hay aquí un desfasaje bastante importante. Pasamos a la siguiente. Encontramos que hay aquí respuestas más pragmáticas porque se combinan políticas anticíclicas y procíclicas, más pragmáticas que las que se dieron como respuesta a la primera crisis, sobre todo en el caso de Mercosur. En ASEAN no afectan lo alcanzado en conjunto, lo que permite que sus miembros negocien su ingreso a otros acuerdos regionales. En Mercosur, por ejemplo, hay medidas muy interesantes, muy positivas, como el Mercosur productivo, que finalmente no se aplicó. Hay estudios de Mercedes Boto y de otros autores latinoamericanos que demuestran que realmente quedó en el papel y no en la realidad. Lo mismo que el swap bilateral de monedas, que tiene aplicación incipiente. Y lo que se observa es que se ratifica la pérdida de importancia económica del acuerdo para Brasil.
O sea, prácticamente la acumulación de crisis en Brasil a partir de 2014 desaparece o saca de la escena, de la agenda a Mercosur. Si lo vemos ahora en el sentido diacrónico o longitudinal, lo importante es que ASEAN pasa de un acuerdo de seguridad entre naciones independientes recientemente a desarrollar interdependencia económica y relaciones comerciales y productivas internas y externas en un contexto regional con varios poderes, los famosos tres: Corea del Sur, Japón, China. El diseño institucional no cambia, pero hay cambios en funcionamiento y membresía. Mercosur pasa de objetivos económicos amplios, cronograma automático e interdependencia comercial relativa, a baja importancia económica, baja implementación, baja interdependencia comercial, en contexto regional con un poder regional que es Brasil. Y encontramos que el elemento importante en los dos casos es la acción-inacción del poder regional. No sé cómo voy de tiempo, pero... Está a 5 minutos, Rita, pero estaría estupendo que pudiese ahorrar también como lo ha hecho Derler, para que no solo sean los alemanes. No creo que pueda ahorrar, pero voy a intentarlo. Vamos entonces a la siguiente, que es el resumen. En los dos, en resumen, lo que estamos observando es que el diseño institucional original no parece ser el factor decisivo para que se produzcan cambios pero el otro factor que sí incide es el contexto regional, que se expresa sobre todo en la relación acuerdo-contexto y en la actuación del poder regional. Y el argumento es un poco que si ASEAN reforzó la orientación económica, adaptó el comportamiento a la economía internacional y reforzó su perfil como grupo al negociar acuerdos intra- y extrarregionales, por el otro lado, Mercosur cambió su orientación, sigue aislada de la economía internacional, es porque excepto por el acuerdo con la UE no tiene grandes negociaciones externas y perdió activismo y capacidad. Y lo que quiero, la conclusión entonces para terminar sería que la comparación de acuerdos con diseños institucionales diferentes que enfrentan crisis similares destaca el rol del contexto regional y dentro de él el rol del poder regional. Creo que esto nos lleva básicamente a la cuestión, a la centralidad de las relaciones de poder en el diseño institucional y en los cambios institucionales producidos por crisis. Esto es prácticamente uno de los argumentos clave del enfoque del constructivismo de Alexander Wendt. Él asociaba en toda su trayectoria el diseño institucional del regionalismo a los cambios en las relaciones de poder entre aquellos que intervenían en ese acuerdo. Él lo hace sobre todo con respecto al marco del regionalismo nórdico, el regionalismo centrado en torno del Mar del Norte, y observa muy bien cómo a partir del siglo XVIII hay un vaivén en las relaciones de poder y cómo eso afecta cómo se interpreta el mundo nórdico. En un momento es Suecia el poder y Suecia determina quiénes entran, quiénes salen. En otro momento la relación fundamental está dirigida por Rusia, por Dinamarca, etc. En el caso del regionalismo latinoamericano y sobre todo del Mercosur, el hecho es que tenemos consistentemente la presencia de un poder regional que es el que articula y explica las reorientaciones del acuerdo. En ese sentido, también puede ser que las limite,
O sea que creo que un factor importante para discutir en el ámbito académico es justamente no solo el rol del poder regional como el que paga la integración, el que debe pagar el costo de la integración. Yo no estoy muy segura acerca de que tenga que pagar el costo, pero tiene que estar dispuesto realmente a integrarse, porque usualmente el poder regional tiene muchas más opciones económicas atractivas fuera del acuerdo que dentro del acuerdo. Entonces, el compromiso del poder regional con el acuerdo de integración me parece un factor que está o que necesita ser profundizado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Rita. Bueno, tenemos sobre el programa solo 10 minutos, pero habíamos quedado que íbamos a ampliar al menos otros 10 minutos más, y yo diría que como lo que viene es la comida ahora, pues podría dar de sí lo que ustedes deseen. También hay que tener en cuenta que hay que comer. Pero quiero decirles que podemos sentirnos libres de alargarlo un poquito más. Te voy a pedir, Mariana, si eres tan amable, de que chequees si hay alguna pregunta de los colegas que están online y en primera instancia, mientras hacemos ese trabajo, abriría el turno de preguntas para los que estamos aquí presentes. Sí. Entonces, a partir de ahora, si lo estiman oportuno, turno de preguntas para los ponentes. María Victoria, no sé, te oímos, no sé, online. Es que no va a llegar. Sí. Okay. Bueno, mi comentario o pregunta es para Detlef. Coincido con Detlef en lo interesante y lo importante que puede ser el funcionalismo de Mitrani, sobre todo luego de la experiencia de la pandemia, ¿verdad? Pero me quedaría con el núcleo duro del enfoque de Mitrani, porque pensemos que la premisa de Mitrani era la obsolescencia del Estado-Nación y la necesidad de superarlo por las fuerzas nacionalistas que en ese momento que él escribe estaban dominando los Estados-Nación, sobre todo europeos. Entonces, quedémonos con la primera parte de Mitrani y no con la segunda parte de su plan, que era superar al Estado-Nación, y por eso era tan importante esta conformación de redes transnacionales de expertos, sobre todo para que esa cooperación funcional estuviera por encima de los estados que en ese momento él veía que no podían satisfacer las necesidades de la población, ¿verdad? Y de hecho, no olvidemos que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que se inspira, ¿verdad? El Tratado de París del 51 se inspira en el método funcionalista, tenía en su estructura institucional a la alta autoridad. Y eso es algo que va a caracterizar el proceso de integración europeo y que jamás ni tuvimos ni tendremos en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, como digo, la pandemia me parece que es un buen ejemplo para pensar este método funcionalista, pero flexibilizado. Flexibilizado y adaptado a las realidades latinoamericanas, porque si bien en los consejos sectoriales de UNASUR, sobre todo el Consejo de Salud, funcionó tan bien y de manera, hasta diría, bastante independiente
de los gobiernos mientras UNASUR funcionó bien, apenas se vacía UNASUR, estos consejos no logran tener la resiliencia o la inercia institucional suficiente para mantenerse. Y pensaba en quienes sí hicieron bien las cosas en términos sectoriales en la pandemia, el SICA y el CARICOM. Pero SICA y CARICOM tienen una experiencia extraordinaria en gestión conjunta de, sobre todo, desastres naturales. Y tienen una enorme vulnerabilidad, sus economías, por su tamaño, etcétera, etcétera. Entonces, me pregunto si no hay algunas condiciones, algunas background conditions que podrían llegar a tener que cumplirse para que ese método funcionalista funcione. Igualmente, los presidentes acompañaron, o sea, simultáneamente tenemos la presencia de los presidentes, tanto en SICA como en CARICOM. Y por último, ya termino, prometo, Rita, CELAC, sí, fue importante la enseñanza de la cooperación funcional, pero no olvidemos que fue gracias al impulso de México, al impulso de un gobierno, al impulso de un presidente, para bien o para mal. Entonces, un presidente que hizo muy mal las cosas a nivel doméstico, pero que bueno, que supo sacarle rédito a esta cooperación funcional en la CELAC. Más que nada para tener un feedback de estos comentarios. Gracias, Detlef. Bien, gracias, María Victoria. ¿Alguien más? Yo tenía, aprovechando el hueco, yo tenía también alguna cuestión que me gustaría plantear muy rápidamente para no quitar tiempo a las respuestas. He releído, como he dicho antes, Detlef, los textos de Mitrani y efectivamente, aunque al principio me entraron muchas dudas, pero efectivamente sí que puedo llegar a una conclusión muy similar a la que has llegado tú, de que ofrece, al menos sobre el papel, ofrece una salida, digamos, que se ajustaría a la coyuntura latinoamericana de crisis o crítica, tal y como lo hemos estado viendo ahora. Lo que ocurre es que, además de lo que ha dicho María Victoria, el funcionalismo de Mitrani también fue, de alguna manera, una respuesta al fracaso del federalismo, de las propuestas federalistas europeas previas al Tratado de Roma. Por eso Mitrani entendió que desde la política era muy difícil llegar a la creación de esas comunidades pacíficas. Lo que ocurre es que en realidad el funcionalismo lo que consagra, como tú bien has explicado, lo que consagra es la cooperación. Esto me lleva a pensar que esa salida pragmática y probablemente racional estaría de alguna manera cuestionando todo lo que, por ejemplo, José Briceño ha dicho en la mesa anterior de la normalidad de los proyectos de integración, o lo que yo comentaba sobre esa idea de la integración como instrumento de desarrollo, porque si se consagra la cooperación, estaríamos llevando de alguna manera, estaríamos corroborando el fracaso del proyecto y estaríamos deslegitimando definitivamente las organizaciones internacionales. Ese podría ser un efecto, ¿no? Pero mi pregunta va precisamente por ahí. La extiendo también a Fran y a Taina, porque aunque es verdad que no conozco suficientemente estos proyectos descentralizados, lo cierto es que, de alguna manera, esa sugerencia también de que haya una salida descentralizada, pues nos lleva prácticamente a la misma situación, ¿no? Entonces, mi pregunta sería para ambos, ¿cómo creéis, partiendo de la base de que estamos especulando, ¿no? ¿Cómo podría ser la potencial difusión
de esos instrumentos, qué efectos podría tener sobre proyectos como Mercosur, como la Comunidad Andina o como el SICA. Hemos visto la viabilidad que podría tener con UNASUR, pero el mensaje que manda o los efectos que podría tener, más allá de otros elementos que hay, por ejemplo, como la confianza en la burocracia para que saque adelante esa cooperación técnica, algo que yo veo complicado en América Latina, teniendo en cuenta que la burocracia está muy politizada, no hay carreras funcionariales en América Latina. Por supuesto, salvo excepciones, ¿no? Pero las carreras funcionariales están muy pegadas a lo político. La politización llega hasta ahí. No sé en qué medida se podría confiar lo suficientemente en la tecnocracia. Bueno, hasta ahí porque a Rita Sí. tiene una pregunta. Rita, adelante, perdón. Okay, sí, también para Nolte, así que aprovecho. Estoy totalmente de acuerdo con lo relativo a la importancia de incidir y mirar a los enfoques que yo llamo sectoriales, en lugar de técnicos científicos, pero básicamente es lo mismo. Y también tiene relación con lo que dice Francisco sobre burocracias. El problema es que para lograr esos ajustes que sectoriales, hay que hacer cambios en la implementación de los acuerdos. En el caso concreto de Mercosur, las agencias que se han creado y la forma de participación es por ámbitos nacionales. Entonces, las burocracias que intervienen, aunque haya una secretaría técnica, son burocracias nacionales. La forma en que se vota es por gobiernos y lo que se pone en última instancia en práctica es aquello en lo que coinciden los gobiernos, lo que consensúan los gobiernos. O sea que aún la aplicación de medidas de tipo sectorial exigiría una reformulación o cambios institucionales en acuerdos, sobre todo como Mercosur, que es el que presenté hoy. Gracias. Muy bien. No hay más preguntas por aquí. No sé, Detlef, si te parece que le demos primero la palabra a Fran por el hecho de que está online, o Taina, no sé si queréis intervenir al unísono. Fran, ¿te parece bien, Detlef? Adelante. Fran, no sé si tiene alguna respuesta o algún comentario sobre las observaciones y las preguntas que se han formulado. Sí, gracias por darme la palabra. Sí, tengo algún comentario que es más bien especulativo, digamos, sobre las reacciones de otras organizaciones y veo dos o tres posibles dinámicas. La primera opción es que las organizaciones políticas que están en principio relativamente centralizadas, digo relativamente porque no tienen, como se subrayó, una burocracia centralizada muy fuerte en cada instancia, pero relativamente están más centralizadas que otras. Y puede ser que ellos intentan de reclamar el espacio político que se ha dejado atrás y que esos nuevos regionalismos más descentralizados intentan de ocupar. La segunda opción es que las organizaciones más bien políticas como el Mercosur y el SICA y otros, que ellos mismos se descentralicen, que el resultado sería una fragmentación institucional, que por ejemplo, hay diferentes tipos de miembros o de
como estar miembros, que ahora ya tenemos miembros plenos y miembros asociados, y un resultado sería que según el tipo de actividad o según la área de cooperación, hay miembros que tienen más derechos y más deberes también en una parte, pero no en otros. Entonces, eso podría ser una manera donde las organizaciones que existen continúan a existir, pero hay una evolución en términos de que la institución en sí sigue centralizada como de forma más bien simbólica, pero que el funcionamiento de las organizaciones se descentraliza de esa manera. Taina, si quieres añadir algo, te doy la palabra. Bueno, respondiendo también, como hemos dicho, la idea de esas iniciativas que surgen en la descentralización, como son muy ad hoc, solamente los países que reconocen una cuestión de una demanda como que sería necesaria una respuesta coordinada, solamente los que ven en eso una solución son los que van a juntarse a ese tipo de iniciativas. Y de cualquier manera son bajas institucionalizaciones, entonces están también muy junto ahí con la idea de regionalismo líquido y tal, porque son compromisos menos fuertes y no tienen un nivel de institucionalización formal muy desarrollado, ¿no? Y la correlación de eso de esas iniciativas con las integraciones como Mercosur, como decías, creo que es muy independiente, porque cuando hay descoordinación, instituciones como Mercosur simplemente se pueden congelar por un tiempo y eso es una característica de resiliencia, pero se congelan por un tiempo, las actividades están ahí menos intensas y al mismo tiempo que eso se pasa, también se pasa la cuestión de las proliferaciones y otros tipos de iniciativas de regionalismo descentralizado. Pero sí. Bien, gracias. Adelante. Ahora mi segunda presentación, ¿no? Sí. muchas. Recuerda que tenemos que ir a comer. Pienso en el almuerzo, entonces voy a tratar de ser breve. Tal vez muy brevemente, a mí, María Victoria, creo que CELAC nunca fue un proyecto funcional, pero la idea fue el relanzamiento, la reanimación fue llevado a cabo por México tomando un tema muy específico, el tema de la pandemia, y convocar a los presidentes para ese tema y después ampliar. Entonces, por eso también esa cita de ese artículo de Urbano Santamaquia diciendo, bueno, CELAC fue salvado por el funcionalismo. Eso fue un poco la idea por detrás. Y esto también totalmente de acuerdo, no sé si lo he escrito en el paper o en otro, que hay que leer a Mitrani también en el contexto histórico, eso es claro. Algunas partes del texto leyendo son un poco para nosotros un poco aburridos, es claro, pero por otro lado también hay que decir, él ha escrito esos textos antes de la creación de la Unión Europea, entonces no existe ese eurocentrismo, que su texto está basado en la experiencia europea, porque el proceso de integración empezó después, y creo el texto de Mitrani fue un factor, pero otros mucho más factores en eso. Y además, mi lectura de Mitrani no comenzó porque me gustaría reclamar sugerencia, sino por el debate aquí en América Latina, porque esos artículos que yo mencioné, donde muchos intelectuales académicos han dicho, bueno, por la crisis que vivimos aquí, por la politización, los conflictos entre los presidentes, sería necesario de tener ahora un enfoque más técnico, más administrativo. Por eso releí a Mitrani, y también ha dicho que no es la bala de plata para resolver todos los problemas. Y también es importante también de subrayar que también Mitrani nunca ha dicho que desarrolla una idea, una teoría, son ideas, un enfoque, y creo desde esa perspectiva usar ese enfoque, esas ideas funcionalistas
mirando la realidad latinoamericana, pero también adaptando las ideas al contexto. Eso todavía hace sentido. Bueno, bueno, ¿dónde estuve ahora? No, eso creo hace sentido. Y me gusta esa cita que he leído. Es un texto del año 46, pero se puede aplicar con imaginación al contexto actual de América Latina. Respecto a la pregunta respecto a las burocracias, bueno, también en UNASUR tuvimos la experiencia de redes transnacionales burocráticos que funcionaban a pesar de todos los otros problemas. Hay un muy buen estudio, fue la tesis doctoral de una ex-doctorante mía, Anne Hoffmann, ahora fue publicado en 2019 por Routledge, donde ella hace una comparación de 6 o 7 de los consejos sectoriales, cómo trabajaban, cómo funcionaban, y ella puede demostrar los consejos sectoriales con una lógica más técnica, también un discurso más técnica, con menos injerencia de la política, funcionaban mucho mejor que los otros. Entonces también en ese contexto, con todas las deficiencias burocráticas que hay, es posible crear también redes transnacionales entre burocracias de diferente calidad, claramente, pero no me parece todavía eso todo. Bueno, y creo en la discusión actual, la pregunta es, eso fue mi pregunta de ayer, si hace sentido primero recrear UNASUR como una estructura con reuniones presidenciales, tal vez buscando algún secretario general. Eso ya va a demorar mucho, creo, como antes, y tal vez puede hacer fracasar el proyecto, no lo sabemos. O no mejor discutir si podemos reactivar, por ejemplo, el Consejo de Infraestructura, el Consejo de Salud a nivel de encuentros ministerial, con un tratado internacional entre los presidentes de Sudamérica, empezar de eso. Eso me parece viable. Y no estoy seguro si más allá necesitamos UNASUR con secretaría, tal vez como una reunión de los presidentes cada año, cada 2 años, como CELAC, es un poco como CELAC, para dar impulsos, pero dejar el trabajo práctico a ese nivel funcional. Eso no es lo ideal, pero tenemos que aprender del pasado, del fracaso de los proyectos regionales, y tal vez por el momento no es la solución ideal, pero tal vez la solución más viable. En eso soy muy pragmático. Bueno, muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Creo que podemos dar por cerrado, ¿verdad?, la mesa. Disculpa por parte de los que estamos participando en la organización por la demora y bueno, nos vemos, los que queráis seguir participando, nos vemos dentro de un rato. Gracias.